Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. El día de hoy vamos a ver Efesios capítulo 2, del versículo 14. Voy a leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta el versículo 22 he leído. El día de hoy yo quiero tocar el tema de esto, que Dios hizo uno por dos pueblos. También Dios hizo un cuerpo por dos. Las dos cosas son distintos. Uno es el versículo 14, está apareciendo, porque Él es nuestra paz, el cual es Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, así dice. Significa que los miembros de la iglesia de Éfeso, la mayoría de gente eran gentiles. Por esa razón, los gentiles no eran como descendientes de Abraham, sino que eran ajenos, extranjeros. Nada que ver de la promesa del Señor. Es decir, que mientras tanto que estaba permaneciendo el país Israel y Judá antes de nuestro Señor Jesucristo, solamente Dios estaba bendiciendo, controlando, dominando al país Judá y el país Israel. Por esa razón, Dios no era Dios de los ajenos como los gentiles. Pero Dios tenía mucha misericordia hacia los gentiles, porque nosotros también somos gentiles. Porque fuera de los judíos, israelitas, todos son gentiles. Al principio nosotros no teníamos nada que ver sobre promesa del Señor, la bendición del Señor, la salvación de Dios. Pero un día Dios nos hizo una maravillosa que es
la salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podíamos recibir la salvación. Por esa razón, después de creer en el Evangelio, siendo ciudadano, siendo miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para Dios no hay diferencia entre los hermanos israelitas y hermanos gentiles. Por esa razón todos son iguales. Para los gentiles es una bendición, pero para los judíos era diferente porque no podía aceptar fácilmente. Somos iguales. ¿Cómo nosotros podemos ser igual como los gentiles? Ese es pensamiento de los judíos que no han recibido la salvación. Pero el apóstol Pablo está explicando a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los israelitas y los gentiles habían sido uno, derribando la pared intermedia de separación, así dice, derribando pared. Es decir, que había establecida una pared muy, muy gigante que se dividía entre los gentiles y los judíos. Por eso los judíos estaban teniendo una regla que no quería comer con los gentiles. Por eso cuando nosotros estamos leyendo en el libro de Gálatas, un día apóstol Pedro visitó a la iglesia de Antioquía. En aquel entonces él estaba comiendo con los hermanos de Antioquía, con los gentiles. Pero cuando llegaron algunos hombres de la iglesia de Jerusalén, apóstol Pedro estaba asustado. Por eso y se apartó, como si fuera que no había comido. Por esa simulación había contaminado hasta Bernabé. Por esa razón, apóstol Pablo estaba exhortando cara a cara ante mucha gente al apóstol Pedro. Así nosotros hemos aprendido mientras tanto que estamos tocando el libro de Gálatas. Significa que después de ser salvo, todavía en el corazón de los judíos estaban teniendo una regla. Somos diferentes que los gentiles. Por eso nosotros no tenemos que comer con ellos. Imagínense, ¿no? Siendo justo, siendo siervo de Dios, teniendo una regla que no quiere comer junto con los gentiles, entonces, ¿cómo puede predicar el Evangelio? Para predicar el Evangelio tiene que visitar, viajar a alguna ciudad, alguna casa. Pero cada momento que vaya, en ese lugar alguien está preparando la comida. Cuando presenta una comida, entonces puede decir que yo quiero comer otro lado porque por la ley es prohibido comer con ustedes. Por eso yo como en el patio. Entonces, el que le invitó al siervo de Dios, ¿cómo va a interpretar? Se siente muy mal, ¿no? Eso es. Así surgía. Pero el apóstol Pablo, él era apóstol de los gentiles. Además, su mente, su corazón, no tenía nada de división entre los judíos y los gentiles. Por eso, él está hablando esta palabra. Es muy importante, ¿no? Porque en Cristo Jesús no hay división, no hay separación, no hay distinto. Yo estoy siendo como coreano, ¿no? Porque yo nací en Corea del Sur
Estoy quedándome en Sudamérica, Centroamérica, durante casi 22 años, desde La Paz de Bolivia, Santa Cruz de Bolivia, Asunción de Paraguay, San José de Costa Rica y también en este momento estoy viviendo en Santiago de Chile. Cualquier momento cuando me voy a una ciudad, a una casa, yo puedo comer y yo podía comer todo lo que me ofreció. Porque no podía llevar mi alimentación para viajar, viaje de evangelismo, sino que Dios había preparado todas las cosas. Alguna comida se veía como diferente que nuestra comida, ¿no? Pero nosotros podíamos comer conversando y quedando en una casa y predicando la palabra de Dios. A menudo también yo estoy viajando a La Paz de Bolivia porque nuestra misión Buenas Nuevas me puso encargado de área de La Paz, Oruro, Sucre y también de Carnaví, de Yungas. Por eso estoy muy agradecido al Señor. Hoy en día, por medio de pandemia, yo no puedo viajar a Bolivia, pero en este año casi estaba viajando como 5 veces. El año pasado también hasta febrero. Por eso estoy muy agradecido al Señor porque siempre estoy pensando acerca de los pueblos que viven en el campo de Bolivia, por ejemplo, en el lugar de Lago Titicaca y cerca de la ciudad de Alto, donde hay muchos campos. Cuando viajaba se veía una montaña, solamente montaña. Y no viven muchos pueblos, pero algunas casas se quedaban. Es muy campo, ¿no? Solamente ellos podían hacer agricultura de maíz, papá, también ganados como llama y oveja, cabra. Apenas está sustentando sus vidas. Pero en mi corazón estaba surgiendo el deseo de compartir la palabra de Dios con ellos. También tanto quería que construyera la casa de retiro en el lugar campo para que mucha gente pudiera escuchar el evangelio. Una vez yo estaba viviendo en Asunción de Paraguay. Un hermano había donado a la iglesia Misión Buenas Nuevas de Paraguay 16 hectáreas en la ciudad de Piribebuy, es cerca de Paraguarí. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Asunción de Paraguay, nosotros estábamos construyendo el edificio de la iglesia de Asunción. Pero un día nosotros no podíamos seguir el trabajo de construcción porque la iglesia de Asunción de Misión Buenas Nuevas había depositado la ofrenda, casi $10,000, en el banco, se llama Banco Plus. Se quebró, por eso estaba congelado durante un año. Por causa de eso, yo estaba visitando en el terreno donde había donado. Al ingresar en ese lugar, al siguiente día creo que yo empecé a grabación de video que yo estaba explicando, mientras tanto que estaba grabando por mí mismo, ¿no? Yo quiero construir la casa de retiro en este lugar. Creo que Dios va a bendecir en este terreno.
Un día nosotros podremos predicar la palabra de Dios, invitado mucha familia de los hermanos, y luego Dios va a manifestar en este terreno. Creo que en ese año 2001 nosotros ya iniciamos edificar la casa de retiro en el lugar de 16 hectáreas. Dios bendijo bastante. Por fin, durante 6 años nosotros hemos trabajado. Ahora ya hay muchos edificios que caben 500 personas para hacer campamento nacional. Y también hay cancha grande que podía jugar fútbol. Pues a menudo está haciendo campamento de los jóvenes, mientras tanto que escuchan la palabra de Dios, hacen competencia de fútbol cada diferente ciudad de Paraguay. Entonces, pensando esto, ¿no? Yo también en Chile, si Dios me da el terreno del campo y nosotros queremos construir la casa de retiro para futuro, invitado muchos hombres, jóvenes, para que escuchen la palabra de Dios. Por eso este corazón estoy pidiendo al Señor para que Dios bendiga a Bolivia, y especialmente en el lugar donde viven muchos humildes que no tienen muchas cosas, para que nosotros a menudo podíamos hacer campamento y seminario y campaña evangelística. Ya, ahora estoy tocando el versículo 14, que Dios hizo un pueblo por 2 pueblos. ¿Ya? Y luego, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es esto? Aboliendo, dice. Aboliendo, anulando. Casi igual sentido, anulando, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, por la carne de nuestro Señor Jesucristo, aboliendo a las enemistades. Entonces, ¿cuáles enemistades? ¿Cuáles? Eso es. Mucha gente no quiere investigar la palabra de Dios, solamente quiere leer y luego por su pensamiento quiere interpretar. Pero no es así. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Está acompañada enemistades. ¿Qué es lo que está ubicada enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué está hablando? La ley de los mandamientos son como enemistades. ¿Por qué? Hoy en día estoy pensando profundamente, ¿por qué mucha gente está pensando que todos son pecadores, aunque están siendo como pastores, están congregando en la iglesia durante como 30 años o algunos 50 años? ¿Por qué están siendo pecadores condenados? Según mi opinión, ¿no? Mucha gente está pensando, la ley de Moisés es como la palabra antigua en el tiempo del Antiguo Testamento. Así estaba considerando, pero el mandamiento de Dios es como en el tiempo del Nuevo Testamento, que Dios nos manda para que nosotros cumplamos. Así estaba interpretando.
Significa que uno que está considerando así, siempre va a quedarse bajo la ley, bajo el mandamiento de Dios, y luego va a sentir como condenado, siendo pecador. Porque no considera mandamiento de Dios como enemistades, sino que es bueno para darme la vida eterna. Así está considerando. Es bueno que yo pueda cumplir mandamiento de Dios, Dios me salvará. Así está pensando. Pero la verdad que la ley de Dios son 613. Y también entre 613 especies de la ley se divide lo que no tiene que hacer. También lo que pueda hacer. Positivo y negativo. ¿Cuál es más cantidad? Negativo. No tiene que matar, no tiene que adulterar, no tiene que mentir, no tiene que hurtar, no tiene que tener codicia, no tiene que. Eso es más cantidad que lo que tiene que hacer. Tiene que hacer y tiene que honrar a sus padres. También tiene que tener el Dios solamente Jehová. Tiene que guardar mandamiento, el día de reposo. Así estaba hablando, ¿no? Por eso entre 613 especies de la ley se levantó 10 mandamientos. 10 mandamientos es como resumen de 613 especies de la ley. Por eso lo mismo. 10 mandamientos es lo mismo que la ley. La ley es 10 mandamientos. No es que se divide. Pero Satanás estaba trabajando en el corazón del ser humano, ¿no? La ley de Moisés es malo, pero mandamiento de Dios que Jesucristo nos mandó 10 mandamientos. Así estaba pensando. Por eso tanto quiere cumplir mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito? Para tener la vida eterna. Como igual que un hombre que se levantó ante Jesucristo, dijo que ¿con qué cosa yo puedo recibir herencia, la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Alguna persona se presenta ante Jesucristo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para tener la vida eterna? En aquel entonces Jesucristo nos salva. Tiene que escudriñar en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Entre 4 libros que sale la vida de Jesucristo, nunca había surgido que Jesucristo salvó a los que dice que, Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Hasta nuestro Salvador Jesucristo no puede salvarlo. ¿Por qué? En su corazón está lleno de deseo de hacer buenas obras. Mucha gente no sabe lo que está teniendo, quiere hacer buenas obras. Eso está contra nuestro Dios. ¿Por qué? Dios sabe muy bien acerca de nuestro corazón, acerca de nuestra identidad. Dios sabe claramente que nosotros fuimos formados como esclavos de Satanás. Por eso en Adán nosotros ya transformados como diablo. Por eso, según la vista de Dios, todos son pecadores. Por eso no hay justo ni aun uno. Dios está diciendo que ser humano no puede cumplir mandamiento de Dios. ¿Hasta cuándo quiere llevar de tiempo que no puede rendirse? Cada uno tiene que rendirse ante el Señor, que Señor, yo soy pecador. Yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Por eso, Señor, sin su ayuda, yo no puedo hacer nada.
hasta que se ha rendido, siempre la gente quiere hacer buenas obras. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, por su fruto puede saber su especie de árbol. ¿Qué tipo de árbol somos? Aparentemente somos buenas personas, ¿no? Pero según la palabra de Dios no nos enseña así. Somos pecadores. Somos hijos de Satanás. Somos siervos de pecado. Por eso, siendo pecador, siempre se queda bajo la ley, se siente como condenado. Por eso no se termina condenación, porque está bajo la ley, está bajo autoridad del mandamiento de Dios. Por eso está hablando así. Como dice, ya otra vez, leo el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo, de los dos un solo. En aquel entonces no está ubicada como Israel y los gentiles, sino que está ubicada los dos un solo. ¿Qué es los dos? El cuerpo de Jesucristo y cada uno de nosotros. Pero Jesucristo hizo un solo. Por eso, cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, ingresa el Espíritu de Jesucristo en el corazón de nosotros, injerta para ser renacido. Por eso, nueva criatura es, nueva criatura. No es como identidad del pecador, sino que después de ser justificado, santificado y perfeccionado, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que renazca a través de la semilla de nuestro Dios. Por eso así dice, ¿no? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Qué nos hizo para que seamos nuevo hombre? Jesucristo y nuestro Dios. Por eso así dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar. ¿Quién tiene que reconciliar? Reconciliación. ¿Qué es reconciliación? O sea, nuestro Dios y nosotros éramos enemigos. ¿Por qué enemigos? O sea, nuestro Dios había dicho a Adán y Eva, no tenían que comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieras ciertamente morirás. Pero Adán aceptó la voz de Satanás y rechazó a Dios. Desde aquel tiempo, Dios no pudo menos que hacer sentencia de muerte. Por eso ya llegó la sentencia de muerte a la vida de Adán. En Adán también nosotros fuimos sentenciados. Por eso al nacer en este mundo estamos siendo pecadores. Estamos siendo esclavos de Satanás. No hay caso de hacer buenas obras. No podemos recuperar por nuestra sentencia de muerte, por nuestra obra. Pero ¿quién tenía que hacer? Nuestro Señor Jesucristo, para ser crucificado. Llevando el pecado del mundo, cuando fue crucificado, ya terminó la condenación, el juicio eterno, derramando sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, juntamente con Jesucristo, fuimos bautizados para morir.
Para Dios ya nosotros hemos muerto en la cruz, sepultados, resucitados, sentados en la diestra de nuestro Señor Jesucristo, ya juntos. Aparentemente se ve como yo soy solo, ¿no? Pero en mí, ¿quién vive? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo tenía razón de decir así, ¿no? Yo fui crucificado juntamente con Jesucristo. Ya yo no vivo, sino que vive en mí Jesucristo. Yo vivo en el amor que Jesucristo me amó. Por medio del gran amor de Jesucristo estaba predicando. Por gran amor de Jesucristo estaba pastoreando. Por gran amor de Jesucristo nosotros podemos andar, vivir en este mundo. Por eso Jesucristo hizo 1 por 2. Es decir, que Jesucristo hizo 1 que seamos cada uno nueva persona, nuevo hombre. Por eso ustedes, si hubieran recibido el perdón de los pecados siendo justos, siendo salvos, de primero tienen que creer que en sus corazones viven el Espíritu Santo del Señor y nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo escucha de oración de nosotros. Jesucristo quiere dominar a nuestra vida. Jesucristo quiere trabajar en nuestra vida para hacer buenas obras. Por eso la vida de creencia no por nosotros, sino de la guía del Espíritu Santo del Señor que dirige a nuestra vida. Ya. Por eso, en este momento, para investigar esta palabra, el versículo 15, nosotros podemos buscar una palabra más. Segunda de Corintios, capítulo 5. El versículo 14, así dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta palabra no de nosotros. Ser humano no puede decir esta forma de explicar. Únicamente Dios puede decir, uno murió por todos, por eso todos murieron. Por eso está luchando. Dios dice que usted ya había muerto en la cruz con mi Hijo amado. Pero el ser humano que está siendo como pecador, como piensa que está siendo como pecador, ¿cómo piensa? Señor, yo vivo, por eso estoy cometiendo. Yo estoy cometiendo. Mire, según su pensamiento está cometiendo, pero usted ya había muerto en la cruz. Yo crucifiqué, ya terminé al mundo. No, Señor. ¿Cómo dice? No. Entonces Dios se asusta. ¡Uy! ¿Cómo dice? Ya, tan inteligente, más que yo. Hay mucha gente que quiere vencer contra la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos interpretar tal persona? Quiere vencer contra la palabra de Dios. ¿Satanás? Por eso la vida de creencia y fe es absorbiendo la palabra de Dios, lo que está escrito. Eso es. Mucha gente dice que me dice que este pastor me dijo, me explicó. No importa de nombre de persona. Más que todo, Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Por eso uno que confía en Dios, considerando en su corazón, la Biblia es la palabra de Dios. Durante muchos años, por medio de Universidad de Teología, estaba interrumpiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? En Europa,
En Estados Unidos, mucha cantidad de universidades de teología enseñan que la Biblia hay 66 libros, pero no todos son de la palabra de Dios. Eso es la palabra de Moisés. Esa es la palabra de Daniel. Esa es la palabra de San Mateo. No, Mateo solamente. Esa es la palabra de Pablo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Cortando todo. Así corta la cabeza y brazos, así y piernas, todo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está? Por fin, siendo loco. Entonces la Biblia no es la palabra de Dios. Por eso estaba siendo loco. Piensa otra cosa. Por eso, siendo como filósofo, ya vamos a hablar así lo que quiere decir. No, nosotros estamos rechazando lo que está enseñando así. Nosotros estamos creyendo, poniendo fundamento. La palabra de Dios que aparece en la Biblia, eso es la palabra de Dios. No sirve de nada de otra palabra. No tiene que mezclar contra la Biblia. Eso es nuestra fe. Eso es mi fe. No es nuestra, sino que eso es mi fe. No tiene que mezclar. Cualquier persona si pone más que la Biblia, no acepto. Rechazo yo. Yo no creo. Según esta palabra, uno murió por todos. Luego todos murieron. Amén. Yo creo. Así nomás. Aunque yo tengo la vista, aunque yo puedo tocar mi cuerpo, pero Jesucristo ya fue crucificado juntamente conmigo, ya yo acepto. Está bien, ya terminé mi vida en la cruz. ¿Por qué? En mi vida tiene que establecer la palabra de Dios más que mi idea, más que mi explicación, más que mi pensamiento. Ese es siervo de Dios. El siervo de Dios sí o sí tiene que transmitir de la palabra de Dios. Por eso, como dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, está jalando, dirigiendo, dominando. Aunque yo no tenía ese corazón, pero de repente yo quiero trabajar, salvar, predicar, servir al Señor. Es muy importante. El versículo 15. Y por todos murió. Wow, uno murió por todos. Luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven. Existen los que murieron, los que viven. ¿Qué significa? Los que viven se refiere a los que aceptaron la salvación y el perdón eterno. Ya no vivan para sí. Eso es fundamento principal para tener la vida de creencia. No tiene que vivir para sí. Porque durante muchos años nosotros queríamos vivir para nosotros mismos. ¿Es cierto o no? Antes de recibir la salvación, siempre yo quería vivir para mí nada más. Pero completamente me fracasé. Pero después de recibir la salvación, Dios me puso un deseo de vivir para predicar el Evangelio. Por eso Dios me envió a Jamaica, donde no hay la iglesia de Misión Buenas Nuevas. Que vaya ustedes. Amén. Pasando 4 meses, la Misión Buenas Nuevas me mandó que vaya a su matrimonio a La Paz de Bolivia. Yo nunca había orado a los hermanos de Bolivia, ¿no? Porque yo no conocía, era ignorante del mundo. La verdad que yo no examinaba nada de geografía que ubica Sudamérica. Dentro de Sudamérica existe Bolivia, Paraguay, Chile. No, solamente como escuchaba como si fuera como
una base, ¿no? Nada más. Escuchaba nombres de países como Brasil y Chile, pero no escuchaba muchas veces Bolivia. ¿Bolivia qué? ¿Dónde ubica Bolivia? Además, yo no sabía sobre altura de La Paz. ¿Qué dificultad iba a esperar en mi vida? Yo no sabía nada. Pero al llegar era totalmente diferente que ellos pensaban, ¿no? Altura de mi casa, 3.700 metros nivel de mar. Es muy alto. Aeropuerto se quedó 4.100 metros de la ciudad de Alto. Un día nuestro matrimonio vivían en Santa Cruz de Bolivia, pero a menudo viajaba a La Paz de Bolivia, tomando el bus y viajando. A menudo estaba bloqueando porque los campesinos de Bolivia hicieron lucha de hambre. En aquel entonces se taparon cartera y cartera, no permitieron que pasara ningún coche. Estaba parado por fila, desde autobuses, todo. Pero por tener altura, ya nosotros no podíamos viajar, pero quedando en el lugar muy alto, ya estaba llegando enfermedad en el cuerpo de mi esposa. Me duele la cabeza, yo no puedo aguantar. Cuando me muero, por favor, viva bien, criando mis hijos, me muero. Como si fuera la última palabra que me dio en el bus. Por eso me enojé. Y yo bajé de bus y luego al mirar un montón de gente que estaba haciendo lucha de hambre, ¿no? Manifestación de hambre, yo grité: ¿quién es cabeza? ¡Salga adelante! Los campesinos, todos son peligrosos, pero yo también no podía aguantar más. ¿Dónde está cabeza? ¡Venga! Está muriendo una extranjera. Tiene que traer coche, auxilio. Imagínense, ¿no? Siendo un extranjero que de repente gritó contra ella. Creo que ellos también se asustaron por mi grito. Decían que, allá está, coche de ambulancia de policía, traiga. Con policía llegaron, sacando cosas y también llevando a mi esposa. Y luego para cruzar de multitudes, ¿no? Los que estaban tapando de carretera, y controlaba. No estaba dando permiso a pasar de coche, ¿no? Pero los policías decían que acá está enfermos. Rápidamente corría. ¿Dónde ubica un hospital que está preservando tanque de oxígeno? Ya, vamos. Al llegar, acostado mi esposa y poniendo máscara y oxígeno, respirando poco a poco, y entre 10 minutos ya recuperó. Eso. Oxígeno es muy importante en la vida. Por eso cuando nosotros estamos respirando, infinitamente tenemos que agradecer al Señor. Ustedes hay que probar donde no hay oxígeno y que viva. Era peligroso. Significa que yo no quería vivir en La Paz de Bolivia, pero Dios me envió. Dios me dirigía.
El amor de Cristo nos constriñe para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que vivamos por la fe, para que sirvamos al Señor. Eso es trabajo de Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que Jesucristo era un sacrificio de la reconciliación, para que unamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, que seamos ciudadanos de la familia de Dios, haciendo como templo de Dios que mora el Espíritu Santo del Señor. Se llama la iglesia. La iglesia no ubica edificio en este siglo. En este siglo el templo de Dios es reunión de los santos, reunión de los salvos. Ese es el templo de Dios correcto. Gracias. Hasta acá, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña. Cada momento nosotros podemos ver que Dios está hablando acerca de nuestro espíritu, también acerca de el secreto de la existencia de la iglesia verdadera. Dios nos salvó a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la voluntad de Dios nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos decir que somos justos ante Dios por la fe. Dios nos derramó la bendición a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía mucha gente están desconociendo la verdad, siendo condenados, siendo como pecadores, están yendo al infierno. Espero que el Señor utilice cada uno de nosotros que conozcamos esta verdad para que prediquemos el Evangelio, para que mucha gente pueda recibir la bendición del Señor a través de nosotros. Bendiga cada uno de nosotros para que sigamos adelante aprendiendo constantemente la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.